sé, hablemos de dónde debemos enviar a nuestros misioneros, pero para esto hablemos un poquito, o debemos hablar un poquito de la necesidad en perspectivas, tal vez en números, eh, porque a veces pensamos, a lo mejor, pues antes de recibir un llamado misionero, uno ni lo piensa y da por hecho que pues sencillamente ya todo el mundo sabe y conoce que de Jesús, que existe un tal Jesús. Hay muchos países que sí, pero hay muchos grupos étnicos que aún nunca han escuchado y que nunca van a escuchar ni siquiera el nombre de Jesús. Entonces, si nosotros podemos poner en perspectiva esa necesidad, a lo mejor es ahí donde el Señor toca los corazones de las personas y podemos ver más y más personas que digan, Señor, heme aquí. Pero entonces, de acuerdo a eso, ¿dónde debemos enviar a nuestros misioneros? Bien, tengo una pregunta bastante interesante y bastante compleja. Cuando estés seguro del llamado del Señor a las misiones, hay que obedecerlo, hay que ir. Así vengan todos los obstáculos, hay que ir. Y déjenme decirle algo, una frase muy chévere que también me ha calado mucho en mi mente en esto de las misiones. Habrán 1000 excusas por las que no debes ir, pero sin embargo, ve. Las excusas seguirán estando aquí cuando regreses. Y siempre somos de excusas, ¿sí? Y lo encontramos en la Biblia, con ese profeta que no quiso obedecerle al Señor, ¿verdad? Y heme aquí, pues precisamente es el proyecto misionero de los hermanos menonitas en Colombia para estos próximos años. Pero está diseñado para precisamente reactivar la obra misionera y de plantación de nuevas iglesias. Lógico, primeramente aquí, en Colombia. ¿Dónde enviar primero a nuestros misioneros? Aquí necesitamos, hay mucho campo de acción. Somos 32 departamentos y escasitamente tenemos presencia como hermanos menonitas en 4 o 5 departamentos. Entonces, somos una organización que verdaderamente nos hemos quedado, como dije, perdimos el ADN. Y es claro, y hasta da vergüenza, que en 70 años de presencia de los hermanos menonitas en Colombia, solo tengamos 44 iglesias constituidas. Yo creo que es tiempo de despertar, tiempo de movilizarnos, de iniciar un nuevo periodo de hombres y mujeres que nos apasionemos, que podamos tener metida en nuestra mente y nuestro corazón las misiones y plantación de iglesias dentro y fuera de nuestro país. Entonces, para saber dónde enviar nuestros misioneros, yo tengo presente dos cosas. Uno, consultar con Dios y consultar con otros. Eso es importante. Ofertas, puertas, se pueden abrir muchas. Hay que decirle, Señor, cierra todas las puertas y deja únicamente abierta la que a donde tú me vas a enviar. Y la segunda cosa que yo tengo siempre presente es el entendimiento y la experiencia. Pero para eso hay que tener en cuenta que hay cosas que no cambian y otras que sí, con respecto al envío de nuestros misioneros. ¿Qué no cambian? Los principios bíblicos. Ahí están. Eso no son negociables. Antecedentes bíblicos no cambian. Pero sí cambian de pronto los campos donde se plantan las iglesias. Entonces, Brian y Carolina y Santiago dicen, yo tengo la pasión, tengo el llamado para ir a Turquía. Y ya debería de estar allá. Y mire, Dios nos mandó esta pandemia. No la estábamos esperando. Y el proceso de pronto se dilató. ¿Qué necesitaba el Señor enseñarles a ustedes en este tiempo? Solo ustedes saben. Entonces cambia eso. Cambian las metas de plantación de iglesia. Los proyectos que tenemos como instituciones. Porque no somos llaneros solitarios.
Antes nuestra misión mandaba llaneros solitarios. Vaya, si usted coja sus chiros y largue para tal país. No, ahora trabajamos en equipo, equipos, ¿sí? Y cambian también eso, los equipos de plantación de iglesias. Y eso es importante. Cuando el misionero vamos a ubicarlo, hay que capacitarlo en cómo trabajar en equipo para no embarrarla, para no meter las patas, como decimos nosotros coloquialmente. Pero hay principios claves que hay que tener en cuenta en la plantación de iglesias que son transferibles en cualquier lugar, como tener pendiente que plantar iglesias no es cuestión de nosotros, es la misión de Dios. Que nosotros nos unimos en la misión de Dios es otra cosa. Y para enviar a nuestros misioneros, pues uno de los trabajos primordiales como agencia misionera es que vayan precisamente a trabajar en plantación de iglesias. Tú tienes dones para trabajar con jóvenes, con música, tienes el perfil para ir a Turquía precisamente a ser parte de un equipo, a engancharte allí, ¿sí? Pero esa plantación de iglesias, a donde Dios nos lleve, a donde Dios nos mande, no es cuestión de nosotros, porque plantar iglesias es la obra del Espíritu Santo. Y tenemos que estar muy sintonizados con el Espíritu Santo para no estar en el lugar equivocado. Y plantar iglesias va más allá de la evangelización. Eso incluye inclusive reunir a esos creyentes, a esas personas nuevas que el Señor nos va permitiendo conquistar para Él en el diario vivir. Entonces, incluirlas en comunidades espirituales. Y se realiza eso mediante el trabajo apostólico, que es el trabajo de nosotros como misioneros. Entonces, es establecer iglesias sanas, llegar como misionero a sitios donde verdaderamente tenemos la aprobación de Dios y el sentir de la iglesia local y de la agencia misionera que nos envía. Pero es un trabajo de equipo. Pero también hay que saber dónde enviar a nuestros misioneros y para eso también tenemos que tener en cuenta 3 obstáculos. Uno, la falta de un claro llamado. Muchos, cuando uno predica en una congregación o cuando es invitado a algún sitio a predicar de misiones y el Espíritu Santo lo usa, y si uno es de esos que todavía dice, ¿cuántos quieren ir a las misiones? Levante su mano. Más de media congregación levanta la mano. Y pasan los días o las horitas y pasó el fulgor, pasó ese entusiasmo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde enviar a nuestros misioneros? Es importante que muchas veces no estamos bien claros del llamado que Dios ha hecho a la persona para ese trabajo, para esa labor, esa función de la iglesia. Pero otro obstáculo es la dificultad para trabajar en equipo. No es fácil. Cuando nosotros fuimos al Perú, había 5 parejas de norteamericanos. Y llegar a unos latinos es como caer en mosco, como mosco en leche. Y este tipo, ¿no? Y yo iba como cabeza prácticamente de esa gente en la plantación, pero ellos eran mis jefes de la misión. Y fueron depurándose y se fueron saliendo y quedamos nomás 3 parejas, después quedamos nomás 2. Unos eran los jefes de los representantes de MPB Mission y los otros los latinos. Y miren, déjenme contar esa experiencia porque eso te va a servir. Cuando tú vayas allá y tengas que someterte al hermano turco allá, no es fácil. O él, de pronto, escuchar tus opiniones, tus ideas. Este latino que me va a venir a enseñar, yo lo he hecho siempre así, punto. Para nosotros fue una lucha tenaz, porque no habíamos sido preparados adecuadamente. Y la lucha de poder, ¿no? Entonces ellos, no, ¿qué va a hacer este jefe de nosotros si nosotros tenemos el sartén por el mango? Y quien llevaba más que todo el ministerio era la esposa del misionero. Era la mujer echada para adelante y todo. El misionero era más bien tranquilo. Pero esa mujer tenía un carácter muy similar al mío. Entonces, chocamos al principio. Ella imponerse y yo imponerme. Y eso es precisamente por falta
de hacer parte de un equipo antes de ir al campo. Gracias a Dios, el Espíritu Santo nos ayudó muchísimo en limar esas cuestiones y rápido pudimos desbaratar esas rivalidades tontas y armamos un equipo tan hermoso que un proyecto que iba casi para 7, 8 más años, lo pudimos realizar en 3 años y medio, 4 años. Trabajamos muy chévere. Entonces, la dificultad para trabajar en equipo es uno de los obstáculos para saber dónde enviar a nuestros misioneros. Y también una estrategia inadecuada o deficiente. Y en esos obstáculos estamos trabajando para sacarlos, sortearlos y buscar la dirección de Dios en el envío de nuestros misioneros. Y lógico, ahorita, por todo esto de la pandemia, se nos truncó mucho el trabajo en las misiones acá en Colombia. Pero hay que volver a retomarlo. Ir a las 3 regiones donde estamos constituidos y empezar otra vez a crear pasión por las misiones en cada una de nuestras congregaciones, con cada uno de los equipos regionales, que no sigan siendo los buchiplumas, los que aquí somos, los que la última voz, la última Coca-Cola en el desierto, no, que todos nos pongamos el overol, todos seamos conscientes de ese llamado que Dios nos ha hecho para difundir el reino de Dios a través de las misiones. Y sé que lo vamos a lograr con la ayuda de Dios y que habrá un semillero en cada una de nuestras regiones para poder mandar a misioneros aquí en Colombia y también ofrendar para el mundo. Amén. José, digamos que hay personas viéndonos en este momento, hay personas que a lo mejor ya vienen siendo tocados, siendo llamados, con un país en mente, con un grupo étnico en mente. Y en este momento pueden haber personas que digan, uy, sí, ya entiendo las misiones, wow, yo quiero ir, Señor, envíame a mí. Eh, ¿Qué deben hacer? Porque a veces, listo, está el llamado y digamos, personalmente nos tocó, pero está el llamado, ¿a dónde vamos? ¿A quién vamos? Ahí es donde entra un poco Emi aquí. Eh, bueno, ¿cuáles son esos pasos? ¿Cuál es el derrotero? Aunque todos los caminos tienen sus variaciones, pues sí puede haber como un derrotero estándar, ¿sí? ¿Cuáles son esos pasos que debe haber? ¿Cuál es el proceso del candidato misionero para que llegue a ser una realidad el envío? Bueno, esto es un proceso, ¿no? Verdaderamente es un proceso y es largo. A veces queremos que las cosas sean así instantáneas. Estamos viviendo el mundo de todo instantáneo, ¿no? Rápido, comida rápida, café instantáneo, todo eso. Y a veces queremos que también como misioneros nuestra capacitación sea instantánea y listo, larguémonos. Tenemos la seguridad, llamamiento y tantas cosas. Pero es un proceso claro de orientación y de selección. Porque por más que a veces digamos, sí tengo el llamado y siento el llamado, pero muchas veces cuando hacemos el proceso de selección, entrevistamos a la persona y todo esto, vemos que realmente no es el tiempo, no es el tiempo. Y para eso es importante, en ese proceso, es importantísima la participación activa de la iglesia local. Porque qué mejor que el pastor te conoce a ti y dice, mire, este elemento sí lo puedo ofrendar, lo puedo entregar para misiones, por esto y por aquello, va refrendado ya por el pastor. Entonces la participación activa de la iglesia local es importantísima en ese proceso del candidato misionero hacia el envío. Pero también empezar a que nuestras iglesias en las regiones tengan una valoración del rol de la entidad misionera nuestra de aquí. Por eso tendremos que empezar a salir y Dios quiera que se levante la pandemia antes de que usted se largue para Turquía, para que me acompañe, lo conozcan a nivel nacional, vayamos a nuestras iglesias para poder sembrar otra vez la pasión y que empiecen a valorar el rol de nuestra entidad misionera. Pero también para esto del proceso hay que tener una administración financiera sólida, porque eso de que vaya, que Dios proveerá, y usted irse a otro país
preocupado porque no tengo que comer, porque no tengo cómo pagar el estudio de mi hijo. Eso no es fácil, no es fácil. Entonces, desde aquí, nuestra iglesia, nuestra agencia misionera, tenemos que precisamente tener una estructura misionera bien establecida, con una administración financiera sólida. Y no quiero decir que entonces hasta que no haya todos los recursos vayan, no. Gracias a Dios he sido hombre de fe y todos los años que he servido al Señor, desde que empecé en el pastorado y después las misiones, he sido un hombre de fe. Y hasta ahora el Señor no me ha defraudado. Pero también hay que tener previsión para contingencias, porque se presentan muchas. Preparación espiritual, porque muchas veces el misionero o candidato dice, no, yo ya estoy listo, ya llevo 20 años escuchando aquí, escuela dominical, en los jóvenes y ahora en los cultos, en los cursos que dictan y todo ese tipo de cosas, yo ya tengo toda la preparación espiritual, pero queda el carácter. Y eso es importantísimo tallar en el proceso del candidato misionero. Preparación espiritual de carácter y también ministerial. Atención pastoral de los misioneros, que ese es un trabajo que también tenemos que hacer como agencia. No solamente la agencia, sino también el pastor de su iglesia enviadora. Énfasis en la capacitación bíblica misionera. Compromiso de esa persona con el reino de Dios. Y tenemos que tener los pies sobre la tierra, porque hay expectativas que tienen que ser realistas. Y algo importante también en este proceso del candidato de misioneros para el envío, hasta el envío, es precisamente la experiencia transcultural previa. Que gracias a Dios ustedes la tuvieron en octubre, así hayan sido nomás 10 días, pero ya pisaron el lugar donde van a estar, donde el Señor los tiene proyectados a llevarlos. Y déjeme decirle, Brian, y compártaselo a Carolina o lo irá a ver también, pero su tarea, entre otras cosas, es evangelizar. Entonces también tiene que aprender métodos de evangelismo. Y los métodos de evangelismo son efectivos. No podemos decir que este es mejor que aquello. Cualquier método que utilicemos, que lo hagamos bien, lo entendamos y lo sepamos transmitir a aquellos que Dios nos ponga en el camino diario, eso va a producir resultados especiales. Pero hay que también capacitar a ese misionero en desarrollar grupos o células, porque no nacemos aprendidos. Muchas veces lo mandamos porque tiene carisma de liderazgo, pero ha estado involucrado en la preparación de grupos o en la organización de células. ¿Sabe cómo he empezado yo muchas de las iglesias que hemos plantado? Trabajando primero, ganándome de pronto en la semana 1, al mes me gané 2, y cuando ya tengo ganado 5, empiezo un grupito o una célula en alguna de las casas de ellos. Y seguimos trabajando, ¿sí? Evangelizando, compartiendo, caminando con ellos. Y ese grupo que ya está ahí metido, entonces abrimos, cuando ya va creciendo un poquito más, abrimos otro. Entonces, por eso es tan importante que el misionero desarrolle muchas estrategias de evangelismo, desarrolle grupos, células, porque cuando ya empieza uno en el campo, aun cuando usted va a llegar ya donde hay una estructura de iglesia y hay un misionero líder allí, pero tendrán que llegar a iniciar ministerios esenciales. Tú tendrás que entrenar líderes, porque tú irás de pronto a ser líder de alabanza, de jóvenes y todo, pero ya no se va a perpetuar. Tienes que empezar a enseñarle a lo que tú haces, enseñárselo a otro, y ojalá si ese lo chutea a usted y dice ya lárguese, qué chévere, podemos abrirnos a otro lugar. El Señor, mire, nunca vamos a experimentar que no tenemos que hacer. En misiones, hermano, hay todo por hacer, pero también ser apasionado. Ese misionero tiene que ser enamorado de Jesús antes de ir al envío. Enamorado de Jesús y que Él sea el Señor en todas las áreas de su vida. Eso es algo importante. Lleno, dirigido, controlado por el Espíritu Santo, que pueda amar a la iglesia como expresión de esa comunidad del Evangelio en misión. Ser ese misionero todoterreno, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Eso hay que aprenderlo, porque no solamente, claro, ¿cuántos son llamados a misiones? Sí, pero mándeme para allá a un lugar exótico, mándeme allá donde haya unas playas bien chéveres, mándeme a Hawái, ahí sí, el Señor tiene llamado seguro para allá.
Pero qué tal que nos mande por allá sitios, a Laos, por allá, Myanmar, donde las condiciones son muy difíciles, mucha pobreza, pero tener una clara visión y una convicción para el trabajo misionero clara, eso es importante. Estar dispuesto a obedecer la visión que Dios ha dado para ese trabajo en las misiones y ser ese tipo de líder que mucha gente lo va a seguir. Eso es importante en el proceso del candidato misionero hasta el envío, que comunique el evangelio efectivamente, que tenga claridad doctrinal bíblica, que se adapte a nuevas personas, a nuevos conceptos, eso es importante, y sobre todo cuando se va a salir a un trabajo transcultural. Es bien cierto aquí nosotros, en nuestros departamentos, Bogotá es una ciudad cosmopolita, tenemos gente de diferentes partes del mundo y gente de todos los departamentos de nuestro país. Entonces, es un campo chévere para experimentar una misión transcultural y ser humilde para aprender de los demás, porque, eso sí que falta. Yo he conocido siervos de Dios, hermanos que habían sido muy chéveres y aún misioneros, compañeros de trabajo de otros países, pero ¿qué me va a poder enseñar este colombiano? ¿Qué me va a poder enseñar que yo soy PH, soy doctorado en tal? ¿No? Y en cuanto a la dimensión de la vida espiritual de ese candidato misionero hasta el envío, tiene que ser una persona de oración. Eso es importante. Doblar rodilla, pagar el precio. Una persona de espiritualidad íntegra. Esa persona que practica las disciplinas espirituales, que afirma el llamado de Dios en su vida. Es ese hombre, esa mujer dedicado a su familia, que tiene un carácter santo, pero que también reconoce sus limitaciones. Eso es importante. Nosotros no somos el, el saberlo todo, ¿no? Hay que tener humildad y hay que tener habilidades para plantar iglesias, que esas las va adquiriendo ese misionero ahí en ese proceso. La persona que tenga carisma, tenga liderazgo, que dé buen uso de los métodos de evangelismo, como ya lo expresé, que tenga esas habilidades para plantar iglesias, que sea una persona que tenga bien confeccionado un tema para predicarlo, porque nos toca predicar, ser pastores, ser misioneros, ser predicadores, ser recoger en la basura, hacer el aseo. Cuando uno está plantando una obra o cuando se hace parte de un equipo, uno tiene que tener todas esas habilidades. Pero también una habilidad para plantar iglesias, tener clara la filosofía del ministerio y esa habilidad de discipular. Porque no solamente es ir a proclamar el Evangelio, es presentar el Evangelio, es presentar al Señor, pero esa persona que ya ha sido cautivada por el poder del Evangelio tendrá que ser discipulada. ¿Qué método de discipulado tenemos? ¿Vamos a seguir fundamentos firmes o este método que tenía mi iglesia o cuál otro? Pero tener habilidades. Y la habilidad, para mí la mejor habilidad de discipular es eso, caminar con ellos día a día. Porque yo como pastor, cuando he ejercido el pastorado, a mí no me gusta que la gente vaya a la iglesia y se siente ahí frente al escritorio. Me gusta ir a la casa de ellos, porque ahí es donde yo percibo cuáles son las necesidades que pueden ser el fruto, pueden ser el trabajo para confeccionar el mensaje, para que esa familia y la iglesia pueda aprender. Entonces, habilidades de discipular. Pero también hay que tener habilidades personales e interpersonales, ¿no? Ser una persona consciente de lo que está haciendo, pero ser también flexible, elástico, adaptable, una persona amable, porque si uno es chupando limón a toda hora, cuadriculado, ¿quién le va a comer cuento? ¿Con quién va a hacer amistad? Debemos presentar siempre una imagen personal saludable, ser sensibles, ser dinámicos. Y esos son consejos. Hay muchísimas cosas que podemos hablar del candidato misionero hasta el envío, ¿no? Sí, lo importante que yo más recalco es el claro llamado. Hombres y mujeres de oración y meditación en la palabra, integridad con Dios, que refleje, aun cuando Dios no esté presente, siempre sea un buen representante del Señor, obediente a Dios, con una conciencia limpia. A mí me han tratado de embarrar el ministerio muchos años.
En muchas ocasiones, siempre el Señor nos ha sacado adelante. Conciencia limpia, claras convicciones, cuidar nuestra familia, porque a veces nos ocupamos más en las misiones y en el trabajo misionero que nuestra esposa de pronto nos pone una notica en el escritorio, pastor o misionero, ¿cuándo me puede dar una cita? Porque la tenemos abandonada. Hay que cuidar a la familia y metas eso entre 100 y 100. Y cada uno de los que nos vayan a ver en esta entrevista, que puedan saber que si tienen convicción de llamamiento a misiones, uno de los objetivos importantes, de los trabajos más importantes, es dedicar tiempo a nuestra familia. No buscar ser celebridades. ¿Cuántas iglesias voy a plantar si mi familia está destruida? Y mantener siempre expectativas realistas, siempre una preparación continua, trabajo duro. Eso es importante en esto de las misiones. Ser perseverante, ¿no? Ser paciente. No crea que las cosas se le van a hacer fáciles. Cuando no entiendas una palabra en el idioma, cuando de pronto digas, pero esta gente, ¿por qué lo hace así? Si nosotros lo hemos hecho así, avanzar. Entonces hay que ser pacientes. El camino no será fácil. Estudie permanentemente y mantenga el Evangelio en el centro de tu vida, a Cristo en el centro de tu vida. Sea creativo, persona de valores, actitud positiva, concentrarnos en el trabajo y podríamos aquí pasar segundos, minutos y horas hablando de cómo es ese proceso del candidato misionero hasta el envío. Yo agregaría una más, no más, estar dispuestos a dejarlo todo, estar dispuesto a negarse a sí mismo, a dejar a tu familia, dejar Claro. bienes, dejar, bueno, comodidades, sueños, Y eso no es fácil. y no es fácil. De palabra lo podemos decir, pero vaya a la práctica. Eso no es fácil. Exactamente. José, estamos llegando al final de esta Sí. entrevista, agradeciéndote pues por tu tiempo, sé que mantienes muy ocupado, eh, pero queremos terminar hablando ya de la organización EMI aquí, digamos recordando tal vez a las personas que sientan ese llamado o que quieran trabajar movilizando a su iglesia, que se puedan contactar contigo, que tú les des como una orientación, el paso a paso indicado que ellos deben ir trazando. Esa finalmente es la tarea de una agencia misionera también, o una de las tareas de las agencias misioneras, que es como cuidar, administrar, ir encaminando a ese candidato misionero para que, como decíamos ahorita, ya pueda ser una realidad su envío. Pero entonces háblanos ya de la función de EMI aquí dentro de nuestra conferencia. Bien, voy a tratar de ser breve porque de todos modos es también un temita larguito, pero déjenme decirles a todos ustedes los que tengan o los haya picado el bichito de las misiones, que tenemos una agencia misionera que se llama, ahora el nombre como quedamos, porque jurídicamente quedamos con el nombre de Confesión Religiosa M aquí, Agencia Misionera de los Hermanos Menonitas de Colombia. Es un nombre más largo que una semana sin carne, pero así tuvimos que quedar para poder crear unos fines y quedamos con una personalidad jurídica de una entidad religiosa, pero con unos fines mucho más amplios que cualquier iglesia. Entonces, este proyecto de la Agencia Misionera Hermanos Menonitas en aquí fue diseñado precisamente para eso, para reactivar la obra misionera y la plantación de nuevas iglesias en las distintas regiones de nuestro país. Tenemos actualmente en la región central, que es Bogotá y Medellín, la región Cali, Cauca, Valle Rural, Pereira, la región Chocó. Entonces tenemos 3 regiones. Entonces la agencia misionera está proyectada para que trabajemos en la extensión del reino de Dios acá en Colombia, fortalezcamos lo que tengamos o lo que tenemos y también planteemos nuevas iglesias, pero también con proyección extranjera. Si hay un perfil dentro de los misioneros que se estén capacitando dentro de la agencia y es un perfil para trabajar con, con agencias o más bien con socios, porque ahora nos toca hablar es así, crear sociedades, crear vínculos con otros y puede ser
lo que antes era BB Mission, que hoy es Multiplay, y otros. Entonces estamos dispuestos también a enfocar ese trabajo y haremos lo que esté a nuestro alcance acá, con una capacitación adecuada, idónea, para que sea un elemento, un buen representante de Colombia y de nuestra agencia misionera M aquí para el mundo. Entonces tenemos una visión ya clara, tenemos también una misión, tenemos unos objetivos generales que tan pronto ya podamos viajar nuevamente, allá estaré visitándolos en Cali, también en Chocó y acá mismo en Bogotá, plasmando todo esto. Y tenemos objetivos generales como también objetivos específicos. Pero el sueño estratégico es que podamos nosotros, como EMI aquí, Agencia Misionera de los Hermanos Menonitas de Colombia, llegar a ser un puente entre las iglesias locales y las misiones transculturales. ¿Qué queremos ofrecer? Ofrecer misioneros, tanto al misionero como a la iglesia, ofrecerles un acompañamiento eficaz en cada una de esas fases del ministerio del hermano que va a ser enviado y de la iglesia en proceso de plantación. Entonces, el proyecto de nuestra misión de M aquí, de Agencia Misionera, está prácticamente en 3 etapas. La primera etapa era de 3 años, la segunda de 3 y la cuarta de 4 años. Ya prácticamente estamos quemando casi que los 2 últimos 2 años, donde debíamos de tener ya la agencia instituida legalmente, constituida legalmente, ya la tenemos. Tenemos nuestra personería jurídica. Solo me falta que ya me entreguen unos documentos originales porque la oficina del abogado todavía no han tenido permiso de abrirla. Pero una vez tengamos esos documentos, voy a inscribir a nuestra agencia en los otros estamentos legales, como el ADIAN, tener el RUC, tener también otros permisos especiales y ya empezar a, a formalizar todo el trabajo. Entonces pueden comunicarse conmigo. Tú puedes darles, tienes mi contacto, mi teléfono, también mi correo electrónico. Y el contacto puede ser en primera instancia, puede ser directo conmigo, pero ya después lo vamos enfocando que sea a través de la iglesia local y con el aval de la región a la cual pertenece el misionero. Pero sí tenemos estrategias para trabajar, sí hay bastantes, y el objetivo es de muchas de estas estrategias es el involucramiento de cada miembro de nuestras iglesias en Colombia en oración por esas diferentes áreas que abarca la obra misionera. Vamos a estar con talleres, que ya tuvimos en Cali 2 talleres el año pasado. Vamos a estar con seminarios, conferencias misioneras, capacitaciones permanentes, campamentos misioneros, cultos misioneros, de pronto bimensuales o trimestrales por región. Vamos a tener también cultos misioneros en las iglesias locales, visitas pastorales a los misioneros. Esa es una de las cosas que cuando usted, Dios, los mande a Turquía, que Dios me dé el privilegio de poderles visitar, poderles acompañar por un espacio de unos días, de poder de pronto aportar en algo y también aprender, porque yo soy el que también, como tú mismo dices, cuando tienes este tipo de entrevistas, tú eres el que más aprende. Igual, cuando yo hago una capacitación o cuando voy a un país o a una ciudad, el que más aprendo soy yo. Entonces, eso es una gran bendición. Vamos a tener la publicidad adecuada, vamos a manejar relaciones cercanas entre los pastores, las iglesias y la agencia, y vamos a crear comités misioneros, vamos a crear esos movilizadores, a potenciarlos. O sea, todo está por hacer, pero tenemos políticas administrativas, tenemos políticas de ejecución. O sea, la agencia misionera ya es un hecho, ya es un hecho. Podemos contar con una agencia misionera que tenemos que empezar a darle vida ya, pues fue, desafortunadamente nacimos jurídicamente en medio de una cosa que no esperábamos con esta pandemia, pero hemos tenido contactos ya a través de estos medios, gracias a Dios por eso, a través de todo lo que ustedes están haciendo con Cruising, que es una bendición para nuestras iglesias, hermanos menonitas, y ya son parte de nosotros también. Tenemos recursos disponibles ya, están ustedes. Hay otros grupos de parejas jóvenes, parejas de matrimonio jóvenes, que están pidiendo pista y hay que empezar a prepararlos, hay que empezar a motivarlos, a crear esa pasión y esa concientizar nuestras iglesias y pastores para que den pista y podamos empezar ese trabajo y arranque. Entonces, hay muchas cosas, plan de autosostenimiento, hay que ver cómo conseguimos recursos porque eso nos toca a nosotros. Ya las agencias internacionales, como antes que nos ofrendaban, nos diezmaban, ya no, nos toca a nosotros ver
cómo podemos crear un plan de autosostenimiento para la agencia misionera. A grosso modo, eso es heme aquí. Es la agencia de todos ustedes, de todos nosotros los hermanos menonitas de Colombia. Es precisamente esa institución que Dios nos permitió crear, que nos llamamos confesión religiosa, heme aquí, Agencia Misionera de los Hermanos Menonitas de Colombia. Es nuestra agencia. Somos parte de ella y entre todos tenemos que construirla para bendecir nuestra Colombia, pero también las naciones. Y les recordamos a todos que, o sea, desde ya podemos participar en las misiones, o sea, pues en este momento tal vez no yendo, aunque sí te puedes ir preparando si tienes el llamado, habla con José Manuel, habla sobre todo con Dios, mucha oración. También puedes participar en las misiones orando y puedes participar en las misiones dando, ¿sí? Eso es una realidad y queremos motivarles a todos a que empecemos a trabajar y obedecer la gran comisión que, listo, entendemos que ha sido la gran omisión, pero que vamos ya en pro de retomar ese mandato y de obedecer al Señor y cumplir digamos, ese mandato que el Señor nos ha puesto como algo bien importante para la iglesia. Y Brian, permítame una cosita. Sí. Como tú mismo dices, ¿no? Misiones las hacemos orando, ofrendando, yendo y no estorbando. No estorbando. Y heme aquí, a aquí, el Consejo Nacional de nuestras iglesias le volvió a adjuntar el programa de Mijuco, que es Misión Juvenil Colombia. Entonces es como una experiencia primaria, digámoslo así, de una experiencia misionera, que los jóvenes y las personas hasta 30 años más o menos puedan participar de esa experiencia a través de Mijuco. Y también el programa que vamos a manejar desde aquí, la agencia misionera, es BL4P, Construyendo Líderes para la Paz. Entonces son los tres programas, la agencia misionera como tal, Mijuco y BL4P, que son los programas vanguardias, digamos así, de nuestra agencia misionera, para beneficiar nuestras iglesias, aportar lo que más podamos para seguir construyendo y extendiendo el reino de Dios. Así es, pues José, te agradecemos de nuevo mil gracias por este tiempo. Y a todos los que nos están viendo, estamos hablando de misiones, un mandato muy importante que incluso fueron las últimas palabras de Jesús antes de ser, digamos, elevado. Entonces, pues ya esto, nosotros aquí tenemos una dinámica y es que el invitado ora por nuestra iglesia. Entonces, pues José, adelante, guíanos en oración y de nuevo muchas gracias. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este espacio que nos ha permitido en el día de hoy. Queremos honrar tu nombre, siendo obedientes a ese mandato final antes de ser ascendido al cielo. Esa comisión que nos dejaste, ese mandato importante de hacer discípulos. Y gracias, Señor, te doy por Cruising, por su iglesia, allí en Cali, en el Valle, por cada uno de los que lo compone y también por nuestra iglesia nacional, cada una de las congregaciones de los hermanos menonitas. Gracias por Brian, Carolina y Santiago, que están preparándose, obedeciendo el llamado que tú les has hecho para ir como parte de un equipo misionero en Turquía. Oramos por todos esos candidatos que están esperando, Señor, ahí, que desean y anhelan ese trato tuyo con ellos, ese llamado claro y también ese deseo, ese ánimo para empezar todo un proceso de capacitación y un proceso de formación de misionero hasta el envío. Como agencia misionera, permítenos, oh Dios, ser instrumento de bendición para tu obra nacional, pero también tu obra mundial. Que tu iglesia sea bendecida por este ministerio nacional de los hermanos menonitas de Colombia, heme aquí como agencia misionera. Y gracias, Dios, por bendecir las iglesias que tienen ya esa pasión por las misiones,
que tienen un claro derrotero y también tienen muy conciso, Señor, que tienen material, recursos humanos, que son los más importantes y necesarios en las misiones, pero que también tú provees los recursos financieros y los demás recursos. Gracias, Señor. Gracias por habernos permitido ser guiados por ti a través de este tiempo que tuvimos de esta entrevista. A ti damos la gloria y la honra y nos encomendamos en tus manos para que nuevamente como denominación retomemos ese ADN de las misiones y podamos ser instrumentos para llevarla a cabo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esto es Creciendo Juntos, hablando de misiones. Por favor, compartan estos videos porque es bien importante que llegue a otras personas, no solamente de nuestra iglesia, sino de las demás iglesias de nuestra conferencia, de nuestra denominación, hermanos menonitas, e incluso otras personas. Pero es importante que cada uno comparta este tipo de contenidos para que también podamos seguir extendiendo y poder hablando de otros temas. Entonces, bueno, Dios los bendiga y esto ha sido Creciendo Juntos. Un abrazo.